Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, cumpliendo mis 37 primaveras, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la pregunta que titula el video sobre qué pensaron Vader y Palpatine de la desaparición de Thrawn, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque en este día de mi cumpleaños. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon, o también aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o apreciarás en los créditos, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números totales se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta, el Master Enduring GT nos cuestiona si veremos los recuerdos de Grogu en Mando 3 por medio de una visión del pasado, o si acaso esa escena que vimos en el tráiler es porque volveremos a ver a Luke Skywalker. Y esta posibilidad, Masters, me ha volado la cabeza, porque sin duda el reciente tráiler del Mando 3 nos sorprendió a todos viendo la Orden 66 recreada en el momento que los clones atacaron el Templo Jedi frente a Grogu, la misma escena en ese pasillo que vimos en el libro de Boba Fett. Y esto ya lo he hablado en otros videos recientes, Masters, pero es muy claro que la visión de Grogu se aclaró con el tiempo, y una posibilidad aquí es que esto suceda porque él controla sus poderes y ya puede ver más claramente el pasado. Pero hay que recordar que el niño Grogu no habla, y me parece que necesitamos a otro usuario de la fuerza que le explique a la audiencia común qué rayos está pasando, o que también guíe al niño, porque él solo sigue siendo un niño. Así que veo un 80% posible que se dé este recuerdo por la intervención de otro usuario Jedi mucho más experimentado como Luke o Ahsoka. Y creo, Masters, que quizás Filoni y Favreau se puedan guardar a Luke por ahora, pero yo me decantaría más por ver a Ahsoka Tano, porque creo que la veremos antes de su serie en Mando 3, para así sentar las bases de lo que veremos en la serie de Ahsoka este verano, parecido a lo que pasó con Boba en Mando 2 previo al libro de Boba Fett. Y ojo que Ahsoka puede ser la llave para que la visión tenga sentido y que se explique más de esa época de la Orden 66 a personas que no la vivieron, porque hay que recordar que tampoco la vivió Luke. Así que creo que no habría mejor personaje que Ahsoka para explicarle lo que sucedió en el pasado a Grogu y a Mando más de 28 años atrás, y con esto también revelar quién rayos salvó al niño. Esa pues es mi apuesta en Mando 3. Es así que en la segunda pregunta del miembro del canal y aprendiz Sith, Gabriel Bartolo, él nos cuestiona por sus formas de ser si todos los oficiales imperiales eran entrenados para ser unos infelices, o ya todos eran unos infelices desde siempre. Y bueno, Masters, en Rebels vimos varias academias imperiales como la de Lothal, y también otros sitios donde, por ejemplo, Ezra Bridger se cruzó con cadetes jóvenes del Imperio, y de la misma manera le pasó a Sabine Wren con varios cadetes pilotos, conociendo ahí a Wedge Antilles o Hobby Clivian. Y ahí estos personajes conocieron a estos ex imperiales que a la postre se harían rebeldes, pero eran en realidad una minoría, ya que la inmensa mayoría de los que estaban en el Imperio, ya sea cadetes u oficiales, eran unos pesados y creían en esa idea autoritaria de orden, esto a costa de las libertades de los ciudadanos. El adoctrinamiento fascista era muy fuerte justamente en las academias imperiales, y esto se iba desarrollando más y más entre los oficiales de más alto rango, como también vimos en la serie de Andor, que había toda una lucha interna de poder y control para ser más eficientes, como tal cual pasaba en el Buró de Seguridad Imperial con Dedra Meero o el Mayor Partagaz. Y todos ellos eran unos Modscoffers malnacidos, Masters, que no tenían ni el menor recato de asesinar personas o torturarlas. Vaya, pero no es que desde el principio fueran unos demonios, el sistema los hacía así. Y esto se debía a la estructura que había creado Palpatine dentro del Imperio, al igual que las condiciones en la galaxia para escalar dentro del Imperio, y sobre todo con esa poderosa narrativa de miedo de la que se valieron los Sith, culpando ante los ciudadanos de todos los problemas pasados y presentes a separatistas, traidores Jedi o terroristas rebeldes. Todo pues para que hubiera una contra desde el poder de la galaxia, que era el Imperio, para actuar abiertamente con autoritarismo. Así que sí, Masters, los imperiales eran unos malditos infelices, pero todo fue creado por el sistema en el que vivían, convirtiéndose en los villanos aunque creían que ellos hacían lo correcto, como siempre le pasa a los villanos en la historia.
tal cual como se jactó de eso ese oficial imperial frente a Mix Mayfield. Es así que en nuestra tercera pregunta, el Máster Cristóbal Taiba nos cuestiona si Crosshair abandonará el imperio. Y eso no lo sabemos a ciencia cierta. Así que entramos en los terrenos de la especulación responsable. Pero creo que hay un gran arco ahí con Crosshair, porque es un personaje que nos da mucho conflicto y carnita, siendo tan leal al imperio pese a ya no tener un chip. Esto a diferencia de sus hermanos clones. Y aquí, Masters, creo que Crosshair ya ha tenido muchas oportunidades de hacerlo desde la temporada pasada, como vimos en ese final del Bad Batch 1 en camino. Y él pues siempre ha optado por el imperio, e incluso también mostrándose muy cuadrado junto con Cody, siendo un perrito fiel del imperio a diferencia del comandante Cody, que sí cuestionó las órdenes de Groton ante Tawny Ames. Y aquí, Masters, me parece que narrativamente necesitamos a alguien que esté dentro del imperio para ver qué rayos pasa en sus entrañas. Y el conflicto, claro, se hace mucho más rico estando Crosshair ahí, que es un hermano del Bad Batch. Así que también por eso son tan interesantes sus capítulos. Así que por todo eso, como una especulación responsable de mi parte, no pienso que abandone el imperio pronto. Pero quién sabe, Masters, creo que un gran arco para temporadas futuras puede ser algo mucho más complejo de lo que creemos. Personalmente, Crosshair está en mi lista de candidatos que pueden morir antes del final de esta serie, tipo lo que pasó con Kanan en Rebels. Y eso quizás nos dé un gran final desgarrador en esta serie del Bad Batch, Masters, ya que ¿por qué no Crosshair podría dar su vida por sus hermanos en una oscura circunstancia, digamos más adelante en una temporada 4 o 5 del Bad Batch que aún se ve muy lejana? Eso pues creo que podría pasar pensando en largo plazo con Crosshair, pero ya veremos. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona si veremos a Ahsoka en alguna temporada del Bad Batch. Y siéndoles muy sincero, Masters, no lo creo. Personalmente, yo tenía expectativas de esto desde la temporada 1, al ser una serie que conectaba con The Clone Wars y al haber visto a Rex y a las Martés. Es más, hasta esperaba cameos mucho más locos. Pero sabemos que Ahsoka se separó del Capitán Rex y no lo volvió a ver en un largo tiempo como vimos en Rebels su reunión. Y eso que Rex duró muchos años en el retiro. Y hay que recordar que la historia del Bad Batch no se trata de Jedi o de usuarios de la fuerza, sino de clones. A mí personalmente, Masters, me costó trabajo ir entendiendo eso desde la temporada pasada. Ellos son el foco. Además, el hecho de meter a Ahsoka creo que haría que la serie se pareciera mucho a Rebels y debe de ser un producto narrativamente distinto y no usar en todos lados a Ahsoka. Así que por eso creo que más bien veremos a Ahsoka en otros lugares o en live action, como la temporada 3 de Mandalorian o su propia serie que ella protagoniza, o también en Skeleton Crew, como ya se ha filtrado incluso que será un gordo cameo allí. Y también creo que muy aparte por eso, Dave Filoni creó otra serie animada como Tales of the Jedi. Yo soy el canon. Porque tal cual, pues la naturaleza del Bad Batch es hacia los clones y no hacia los Jedi, como les decía. Y creo que eso también pues lo tiene muy claro Dave Filoni. Así que cuando haya más temporadas de Tales of the Jedi, como también se ha rumorado, creo que por ahí sí podría haber más historias animadas de Ahsoka, esto claro en diferentes momentos de su vida o en la era imperial, incluso hasta mostrar ahí muchos otros Jedi, pero por ahora pues no espero verla en Bad Batch. Es así que en nuestra pregunta final que titula el video, el Master JD Yea nos cuestiona ¿qué pensaron Vader y Palpatine de la desaparición de Thrawn? Y bueno, hay que recordar aquí un muy importante contexto con el gran almirante Midran Urodo, porque al tener un alto rango estuvo en contacto con todas las altas figuras del imperio, siendo en realidad uno de los 3 principales alfiles de Palpatine, esto junto con el Moff Tarkin y Lord Vader. Y a todos estos personajes el azulado Cheese los conoció, Masters. Y hay que saber algunas cosas importantes antes de su desaparición que vimos en la temporada 4 de Rebels, siendo vencido por el Jedi Ezra Bridger, los Purgils y los rebeldes de Lothal. Y tenemos aquí evidencias muy importantes de Thrawn que lo conectan con Vader y Palpatine, ya que justamente el gran almirante Thrawn en su relación con Lord Vader, los dos juntos colaboraron en una importante misión después de la aparición del Cheese en el final de la temporada 3 de Rebels cuando venció al Bendu. Y todo esto se da en la línea del tiempo pues antes de la 4ª temporada, ya que los dos juntos estuvieron cazando a los Grease que pretendían invadir la galaxia conocida y al Imperio. Esto claro en la novela canónica Thrawn Alliances. Y lo más interesante de todo es que Vader, pese a no confiar en el Cheese en un principio, terminaría valorando mucho a Thrawn, porque incluso los dos se habían conocido durante la Guerra de los Clones y la inteligencia de Thrawn terminaría por descubrir que él era Anakin Skywalker. Pero los dos se respetaban mucho porque trabajando en conjunto habían vencido a los Grease
que en esa ocasión. Inclusive de Thrawn, Vader aprendería muchas cosas en esa novela canónica, Masters, ya que el Sith aprendería que esas niñas Skywalkers, con las cuales la ascendencia Chiss usaba para navegar el caos, como ellos le llamaban a las regiones desconocidas de la galaxia, unas niñas que usaban la fuerza, y con esto Vader no solo se sorprendería de eso, sino que incluso aprendería a navegar un Star Destroyer usando solo la fuerza como su timón. Esto pues gracias a este importante aprendizaje con Thrawn. Y es más, hasta Lord Vader usaría el prototipo del TIE Defender que estaba desarrollando en esa época y que también vimos en Rebels 4. Y el propio Vader, después de usar esa nave, lo elogiaría, dándole incluso algunas mejoras y consejos para el desarrollo de esa nave. Después de todo, Vader era uno de los mejores pilotos en esa galaxia. Así que era evidente que Vader lo respetaba mucho hasta su desaparición, pero también entendía que venía de un lugar lejano hacia con los Chiss. De hecho, Master, si quieres saber más sobre esto, tengo varios videos donde hablo densamente de esta novela por si gustan revisarla. Pero también en la novela Thrawn Traición, él vuelve a obtener otra victoria contra los Grease, esto hacia la mitad de la temporada 4 de Rebels, cuando él solamente es un holograma ahí. Y esto por obvias razones pues se da antes de que el Chiss desapareciera. Pero ahí sería Thrawn quien recomendaría ante el Moff Tarkin que Vader fuera asignado al proyecto Stardust, que es la Estrella de la Muerte, reconociendo que él era el único que podría manejar las amenazas alrededor de ese proyecto, como sabemos bien que pasaría en Rogue One y más adelante. Pero también era muy notable que desde que era un oficial y en esos tiempos Tarkin lo valoraba, como también se notó en la temporada 4 de Rebels. Pero en el caso concreto de Palpatine, el emperador cuestionaría la lealtad de Thrawn en esa novela sobre si estaba con el Imperio Galáctico o con la ascendencia Chiss, porque precisamente su mundo estaba en guerra y estaba siendo manipulado por los Grease. Y Thrawn en esos tiempos estaba en una encrucijada, pero le dejaría muy en claro a Palpatine que su lealtad al Imperio no estaba comprometida de ninguna manera, y eso también se lo dejaría claro a Vader. A lo que voy, Masters, es que todos tenían muy clara la lealtad de Thrawn y sobre todo conocían de primera mano su eficiencia por ser la persona más inteligente en todo el Imperio Galáctico. Y esto también lo digo porque tuvo muchos proyectos y campañas militares con éxito. Pero lo que lo cambió todo en su historia pues fue su derrota en Lothal con el Jedi Ezra Bridger. Pero justamente es muy claro en la temporada 4 de Rebels, cuando el almirante Thrawn, previo a desaparecer, entrega al Jedi ante Palpatine, que su lealtad era incuestionable. Incluso el emperador ahí queda muy complacido. Así que seguramente Palpatine y Vader reconocerían su pérdida como un duro golpe porque lo valoraban y lo respetaban. Y esto pues se había demostrado previamente varias veces, Masters. No por nada, sin su inteligencia y talento, el proyecto del TIE Defender quedó trunco en el Imperio y eso pudo haber aniquilado a los rebeldes. Además hay que considerar que Thrawn duró mucho tiempo desaparecido y al menos hasta la supuesta muerte de Palpatine en el episodio 6, este siguió creyendo que Thrawn había sido vencido dándolo por muerto. Por eso la impresión de los Sith sobre él no cambió en todos esos años, pero hay un par de evidencias canónicas que demuestran esto en varios cómics y novelas, Mastis. Así que síganme aquí. La primera evidencia está en la novela Aftermath, el fin del Imperio, donde descubrimos por qué Palpatine valoraba tanto a Thrawn, el cual es mencionado ahí un año después de los eventos del regreso del Jedi, casi pues 5 largos años después de su desaparición. Porque básicamente el talento de Thrawn, incluso en su ausencia, benefició con sus conocimientos al nuevo orden que pretendía establecer Palpatine con todo ese plan de contingencia con la retirada imperial hacia las regiones desconocidas. Ya que al final, tras la derrota imperial en Jakku, solo unos pocos elegidos de Palpatine podrían navegar hasta las regiones desconocidas de la galaxia, hasta un punto seguro escondidos de la Nueva República, donde los aguardaba ahí su inmenso crucero, el Eclipse. La retirada de los mapas habían sido orquestados precisamente por Thrawn, Masters, dándoles pues esa ruta a los fieles de Palpatine, todo por su ingenio. Porque sobre todo conocía perfectamente las regiones desconocidas porque de ahí venía, una cosa para nada menor. Y esto nos prueba que Palpatine lo valoraba incluso después de su desaparición. Esto pues porque fue una pieza clave para su contingencia que daría a la postre la creación de la Primera Orden en esa región del espacio. Pero hay otra evidencia canónica situada entre los episodios 5 y 6 de la saga, justamente cuando Palpatine y Vader estaban con vida en el reciente cómic 8 de la serie Star Wars 2020 del maestro Charles Soule. Ya que en esa historia el emperador convocaría a Lord Vader hasta su palacio en Coruscant, llamándolo porque Palpatine quería que su pupilo personalmente cazara y eliminara los restos de la flota de la Alianza Rebelde, los cuales habían sobrevivido tras la victoria imperial en Hoth. Y ahí, como una poderosa revelación meses antes de la muerte de los dos Sith, Palpatine revelaría que esa misión sería perfecta para dos personas que valoraba en el pasado, precisamente recordando y mencionando al Moff Tarkin y al gran almirante Thrawn, sus dos alfiles más preciados además de Lord Vader.
y el emperador tal cual diría que pocas personas dentro del imperio podrían realizar con eficacia esa misión de cazar a las flotas rebeldes. Por eso no le quedó de otra a Palpatine más que convocar a Vader. Y esto es clave para entenderlo todo, Masters, tras la desaparición de Thrawn, porque el emperador ahí nos deja entrever que sabía que los dos se habían ido, tal cual dándolos por muertos. Y ojo, que Palpi aquí en lo que nos dice trata la desaparición de Thrawn por igual que la muerte de Tarkin, como si fueran pues la misma cosa. Así que esto nos demuestra pues que tanto Vader como Palpatine daban por muerto al Chiss, y que sobre todo su imagen sobre él no había cambiado en 4 largos años desde su desaparición. Incluso ahí Palpatine frente a Vader lamentando al ya no tener un activo tan eficiente como Thrawn. Así que esto sin duda, Masters, es muy revelador por la gran relación que tuvieron en vida tanto Vader y Palpi con Mithra Nurodo. Pero esto también nos da mucho contexto de por qué el Chiss será una terrible amenaza la próxima vez que lo veamos con vida en la serie de Ahsoka, como sabemos que se viene en este mismo año 2023. Pero si también te interesa ver 10 gigantes revelaciones del futuro del UCM con mi hermano gemelo malvado en los electroalces, esa y otras historias de las preguntas del día te las dejaré en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.